Dios bendiga a cada uno de los integrantes del grupo. Para mí es un privilegio estar una vez más compartiendo la palabra del Señor y espero en el nombre del Señor que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan escuchar atentamente y puedan recibir el consejo y la exhortación de la palabra del Señor. Voy a usar en este día el libro de Gálatas, capítulo 1, en el verso 6. Y voy a hablar sobre el verdadero evangelio. Dice la Biblia: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no es que haya otro, sino que hay algunas personas que les perturban y que quieren pervertir, corromper el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes se lo he dicho, también ahora se lo repito. Si alguien le predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, sea maldito, sea anatema. Vamos a empezar hablando acerca de lo que implica el evangelio como tal. El evangelio es un cúmulo de doctrinas que componen la verdad. Cuando tú buscas la definición del evangelio, es un cúmulo de doctrinas que componen la verdad. En esa dicha verdad está el amor de Dios para el ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que muriera en la cruz por todos nosotros los pecadores y así traernos salvación. Está la voluntad de Dios para sus servidores, que es que sus servidores sean santos, espíritu, alma y cuerpo. Está la obra de Dios en sus salvados. Está cómo Dios ministra a través del Espíritu Santo cada don, cada capacidad, cada habilidad que Dios le da a su pueblo. Decir que el evangelio simplemente es las buenas nuevas de salvación es minimizar lo que el evangelio es. Porque aunque el evangelio son buenas nuevas de salvación, el evangelio como tal, repito, es una cúmula de doctrinas, de enseñanzas divinas, dadas por el mismo Cristo y dadas por los apóstoles que le sirvieron. Y en el caso de nosotros, el apóstol a los gentiles, Pablo, quien recibió doctrina para que nosotros, los servidores del Señor, que estemos en evangelio, sigamos la voluntad del Señor y entendamos cómo Dios nos amó, entendamos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y entendamos cuál es la obra de Dios para su salvado. Si hablamos de doctrina, hablamos de salvación, hablamos de liberación, salvación del pecado, salvación de las llamas del infierno, salvación de la condenación eterna, liberación, libertad de las cadenas al pecado, libertad al mundo, al sistema pecaminoso del mundo, sanidad. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de sanidad, sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad física. Pero también hablamos de santificación, una santidad que de hecho es integral, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. No hay tal cosa como el evangelio donde Dios viene a buscar es el corazón. Eso no existe, eso no es el evangelio verdadero. Es un evangelio inventado por los hombres. Recuerde que cuando el pasaje que estamos leyendo, los falsos maestros,
habían ido a Galacia a tratar de persuadir a todos los que habían creído en Cristo a que rechazaran las enseñanzas del apóstol Pablo y las enseñanzas que él estaba recibiendo por el Espíritu Santo y les daba, para que ellos recibieran el evangelio diferente. ¿Cuál era ese evangelio diferente? Uno basado a sus pensamientos. Ellos presentaban un evangelio donde la gente que entraba a Cristo y conocía a Cristo no se salvaba solamente por la obra salvífica, expiatoria de Cristo, sino que también ellos decían que la gente se salvaba practicando la ley judía, practicando la circuncisión, la observancia de la ley. Esto era, por supuesto, un evangelio falso. Estaba el otro tipo de evangelio falso, donde se predicaba que ya siendo libre, entonces podíamos vivir en una libertad extrema, lo que se convertía en un libertinaje, y convertían algunos el evangelio en libertinaje. Mientras unos querían judaizar a los creyentes, otros los querían libertar a las cosas de la carne. Y por eso es que Pablo dice, a libertad nosotros fuimos llamados. En el mismo libro de Gálatas le dice, a libertad nosotros fuimos llamados, solo que no usen la libertad como una excusa para la carne. El evangelio genuino no usa la excusa para la carne. No, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque Dios es compasión, porque Dios es bondadoso. Entonces nos olvidamos de que Dios es justo. Nos olvidamos de que Dios demanda santidad. Nos olvidamos de que Dios demanda pureza, demanda integridad. Y que el mismo Dios que es amor es también fuego consumidor. Que el mismo Dios que llama es el mismo que reprueba. Que el mismo Dios que escoge, según la Biblia, es el mismo que desecha. Que el mismo Dios que inscribe el nombre en el libro de la vida, también dice la Biblia que tiene el poder, si le añadimos a la Biblia o le quitamos a la Biblia, el poder de borrar nuestros nombres del libro de la vida. Entonces se está predicando un evangelio bastante diferente al de la palabra del Señor. Y hemos convertido el evangelio en libertinaje, hemos convertido el evangelio en una fuente para que la gente tenga una licencia para pecar, para practicar pecado, para desobedecer a Dios bajo el criterio de la gracia y el perdón divino. Pero ese no es el verdadero evangelio. Ese es un evangelio apóstata, un evangelio predicado por falsos maestros, que Pablo dice ahí que si viene alguien anunciándole un evangelio diferente del que él le había anunciado, debe considerarse anatema, como alguien maldito. La palabra anatema significa que esa persona que enseñaba o que recibía ese evangelio quedaba expuesta a condenación y destrucción, y que iba a recibir o estaba expuesto a recibir la ira y la condenación de Dios si no se arrepiente. El apóstol es bien claro y directo. No hay tal cosa como el apóstol bendecido que está en la falsa doctrina, el pastor bendecido de la falsa doctrina, el evangelista bendecido de la falsa doctrina. Todo apóstata se convierte en anatema. Todo el que predica un evangelio diferente al bíblico, al que está en las páginas del evangelio y al que está en todas las epístolas que el apóstol Pablo y que el apóstol Pedro y que el apóstol Juan escribieron, entonces es un evangelio diferente y por tanto se vuelve un evangelio anatema, un evangelio que no es el verdadero. La verdad es que no todos predican el mismo evangelio. La verdad es que no todos predican la verdad. Según la Biblia, en 2 Corintios 11,
Dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz y que no nos extrañemos de que sus ministros también se vistan como ministros de Dios. Nosotros también recibimos una exhortación a no deslizarnos, a no ir poco a poco, gradualmente, dejando convencer por falsos maestros, por el sistema del mundo, por el paganismo, por las cosas que no vienen de Dios, que no nos deslicemos para que no vayamos a tropezar y caer de la verdad. Bueno, la Biblia dice que algunos predican lo que la gente quiere oír. Ciertamente, en el mundo que estamos viviendo, donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina, no quiere ser confrontado con la sana doctrina, las mujeres, los hombres no quieren ser llamados santurrones, puritanos, legalistas, porque así se llama a aquellos que practican el santo evangelio. Hoy el evangelio diferente le permite a la mujer vestirse como quiera, al hombre como quiera, usar licras, chores, ir en traje de baño, bañarse a la playa. Ese es un evangelio diferente, donde el cuerpo se exhibe, mientras que la Biblia dice que no usemos el cuerpo como instrumento de iniquidad. Ese es el evangelio falso, el evangelio diferente. Mientras la Biblia dice que el hombre y la mujer de Dios tienen que vestirse con decoro, con pudor y con modestia, según 2 de Timoteo 2:9, donde se habla de sentir vergüenza al exponer el cuerpo, al vestirse de una manera que llame la atención. Eso significa modestia en el griego. Alguien que siente vergüenza al exponer su cuerpo, a vestirse de una manera que llame la atención a su cuerpo y que sobrepase los límites del pudor, de la castidad, de la pureza. Eso significa vestirse con modestia. Pero el evangelio falso habla en contra de eso. Dice que las hermanas son unas viejas, que los hermanos somos unos viejos, unos puritanos. Eso es un evangelio que está leudado con el mundo, un evangelio falso, un evangelio que está extraviado de la verdad. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, dice que la gracia de Dios se manifiesta a los hombres para salvación, pero que esa gracia nos enseña a que renunciemos a toda impiedad. El que tiene la gracia verdadera, que conoce el evangelio verdadero, renuncia a todo tipo de impiedad, todo lo que va contra la ley de Dios, y decide vivir en este mundo apartado de los deseos mundanos, dice ahí, y vivir en este siglo justa, sobria y piadosamente. Oye, en 1 de Pedro 3:3 dice que el atavío nuestro no tiene que ser externo, no tiene que ser las perlas, el oro, las joyas preciosas, todo aquello que exalte la vanidad, la vanagloria, que muestre algún tipo de supremacía, de superioridad, ¿sí? Que no haya peinados ostentosos de adornos, de oro, vestidos lujosos, sino que haya el adorno interno, el ornato, lo que adorna el corazón, ese incorruptible, dice, ornato del espíritu apacible, de un espíritu afable, dócil, que tiene que tener un cristiano. Este es el evangelio verdadero según la Biblia, aunque muchos hablen en contra de él. Y tal vez muchos de los que me están escuchando aquí están extraviados y han caído en un evangelio que no es el verdadero, que va contra todos los versículos bíblicos que estoy leyendo. Algunos, como dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, en vista de que mucha gente no quiere sufrir la sana doctrina, se han levantado falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos pecaminosos y carnales, conforme a sus propios deseos que los llama,
que los seduce del mundo, a parecerse al mundo, y predican lo que la gente quiere escuchar. Les hablan lo que la gente quiere oír, y han hecho un evangelio diferente, un evangelio que se acomoda al oído de la gente, pero que no es el bíblico, un evangelio llamativo, donde miles les gusta porque se parece mucho al mundo. Y tristemente, mientras más se parece al mundo, ese evangelio más llama y más se llenan las iglesias. Y lo curioso es que muchos salieron de nosotros, según Primera de Juan, capítulo 2, 19. Salieron del evangelio verdadero, pero se convirtieron en apóstatas. Y Juan dice que salieron de nosotros, por eso predican como nosotros, por eso hablan como nosotros, pero salieron de nosotros para que quedara manifiesto que no eran de nosotros. Y ahora inventaron evangelio diferente, un evangelio más parecido al mundo que otra cosa. Y por supuesto, Primera de Juan también dice en capítulo 4, 5 y 6, que el mundo a los suyos oye. El mundo a los suyos oye. Y mientras la iglesia más se parezca al mundo, mientras más tenga tradiciones del mundo adentro, mientras más se vista y más aprueba el libertinaje, más se llena. Y eso no le importa al falso maestro, porque el falso maestro lo único que quiere es números en la iglesia. Lo único que quiere es exaltar su ego, decir que tiene una iglesia numerosa y grande. Y no se da cuenta que está haciendo un mal terrible, un gran daño a todos los que lo están siguiendo. Claro, la Biblia dice que muchos van a seguir sus disoluciones y que por causa de ellos el camino de la verdad va a ser blasfemado, y que por la avaricia esos falsos maestros van a ser mercadería de la iglesia. Pero hay una advertencia para todos aquellos apóstatas y para todos aquellos que están en las falsas iglesias, en el falso evangelio. Dice que hay un largo tiempo de condenación que va a venir, que ya no tarda, y que su perdición no duerme. Eso está en Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Hay una advertencia, una palabra de juicio. ¿Por qué? Porque el que predica otro evangelio sea llamado anatema, sea considerado maldito, va a recibir maldición, condenación. Otros, como dice Primera de Timoteo capítulo 4, están predicando un evangelio diferente porque ellos están influenciados por demonios. El evangelio del mundo, el evangelio, el falso evangelio que se está administrando en muchas iglesias y que se predica hoy, es un evangelio que está lleno con costumbres, con tradiciones, con filosofías, la psicología y la sexología del mundo, donde la política, el sistema cultural y la idiosincrasia se ha metido en las iglesias. Ya no es el evangelio puro, donde la doctrina bíblica debía cumplirse en cualquier lugar. Ahora la idiosincrasia se pone por encima del evangelio, la cultura la ponen por encima del evangelio. Satanás es el Dios de este mundo y tenemos que estar bien claros. Y él tiene bajo su influencia tanto el sistema político como el sistema cultural, el sistema económico, el sistema religioso. Y por ende, la naturaleza de ese sistema es antagónico contra la palabra de Dios. Pero nosotros de alguna forma, algunos pastores, algunos ministros, han sido influenciados con el mundo en la manera de gobernar la iglesia, de guiar la iglesia, no bajo los rudimentos de la palabra del Señor, sino bajo un sistema del mundo.
La sexología, muchos cristianos hablan como si fueran mundanos, donde se permite cualquier clase de relación sexual, donde se permiten cualquier tipo de actividad sexual, sin considerar las prohibiciones que la Biblia habla para mantenernos en santidad, en pureza. El sexo anal, el oral, los aparatos sexuales y todas estas cosas. Ni hablar de la exaltación del ego, del yo, de la vanagloria, que hoy se predica bajo una falsa empoderamiento. Disfrazan de gloria de hombres con palabras adornadas. Eso es lo que el apóstol Pedro dice, con palabras infladas, con palabras que inflan el ego. Empodérate, bajo el empoderamiento, exaltando el yo, exaltando el humanismo, una filosofía humanista que es antibíblica, cuando la Biblia dice que tenemos que humillarnos cada vez más y ser humildes, y si alguno quiere ser grande entre los demás, tiene que hacerse humilde, tiene que ser el menor y el servidor de todos. Una cultura basada en un sistema idolátrico, donde se adora el dinero, donde se adora la plata, donde el que más tiene es el más aplaudido, donde el que tiene más posesiones es el más bendecido, entre comillas, es que el más cercano a Dios. Es un sistema totalmente extraviado de la verdad. Cuando Jesús mismo dijo que él no tenía dónde recostar la cabeza, aunque tenía su casa donde vivía en un peregrinaje, sabiendo que su estadía en este mundo no era eterna. Y la Biblia dice, bien claro, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira. Si ustedes están sentados con Cristo Jesús allá arriba, entonces pongan la mira en las cosas de arriba. Es lo que dice el verdadero evangelio, la doctrina del verdadero evangelio. Pero el evangelio falso nos está enseñando a poner la mirada en lo terrenal, como si nunca hubiéramos tener que partir de esta tierra, a poner nuestra mirada en el dinero, en las cosas materiales y en todo lo que el mundo hay, bajo el criterio de empoderamiento, bajo el criterio de que seremos cabeza y no seremos cola, sacando de su contexto los versículos bíblicos y anulando el evangelio genuino que trajo Jesucristo. Mis amados hermanos, la verdad es que deberíamos considerar si Dios en este tema nos está hablando y si hay algo en nosotros que de alguna forma estemos predicando, enseñando, que no sea el evangelio verdadero. Porque una cosa es creer en la prosperidad de Dios y otra cosa es predicar avaricia y codicia. Una cosa es creer que nosotros podemos ser mejores creyentes, no considerándonos superior a nadie. Y otra cosa es hablar de empoderamiento. Una cosa es decir, somos lo que somos en Cristo Jesús. Por gracia de Dios soy lo que soy. Soy predicador, soy pastor, soy evangelista, soy maestro. Estoy lleno de la gracia y el poder del Espíritu Santo por gracia divina. Mis amados, con todo el corazón se le estima. Me despido de ustedes. Su hermano y amigo, el pastor Wilber Gutiérrez.